Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre soy. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre soy. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la sanidad, Cristo nos levanta, Cristo nos refugia, Cristo nos fortalece, nos alegra. Cristo, pues cuando viene a nuestra vida, la vida en verdad cambia, como dice este cantito, dice, cuando viene Jesús, la vida cambia. Cuando llega Jesús, todo se transforma. Y eso es verdad, todo se transforma. Entonces, si uno está pasando una situación muy difícil, uno diría, pero ¿cómo se va a transformar todo? ¿Acaso se va a desaparecer esa situación que tengo? ¿Acaso se va esta necesidad que tengo? ¿Se va a suplir esta necesidad? Bueno, en verdad hay algo que supera todo, que supera absolutamente todo. Es esa paz de Cristo Jesús, que es más que toda riqueza en este mundo, que toda cosa material. Es esa alegría de la presencia de Dios, es ese gozo, es esa tranquilidad. Oiga, pero qué bueno es estar en el Señor, qué bueno es cuando uno abre el corazón al Señor. En verdad, cuando uno le abre el corazón al Señor y Él reina en la vida de uno, las cadenas se rompen. No es que los problemas se vayan a desaparecer, pero las cadenas se rompen. Esas cadenas tremendas que muchas veces nos impone este mundo, que tantas cosas nos atan a este mundo. Cuando viene Cristo Jesús y nosotros lo aceptamos en nuestra vida, esas cadenas se rompen. Eso es algo maravilloso. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Libre, tú me hiciste libre. Libre soy. Rotas fueron mis cadenas que ataban mi corazón. Qué bueno es estar libre, ¿verdad? Es algo maravilloso uno experimentar esa libertad. Entonces, qué bueno es experimentar esa libertad en el Señor Jesús. El gozo, la alegría. Qué bueno es experimentarla en el Señor. Y para esto nosotros tenemos siempre que luchar en la vida. Porque esto tenemos nosotros todos que lograrlo. Sentirnos libres. Trabajando más y más y más en esta vida. Buscando esa libertad completamente en el Señor, esa libertad, esa alegría, ese gozo, esa sanidad. Nosotros todos necesitamos ser sanados por el Señor. Necesitamos ser liberados. Hay tantas cosas que nosotros necesitamos que el Señor quite de nuestras vidas. Yo estoy luchando con muchas cosas que yo no quisiera ser así. Y todos nosotros podemos decir lo mismo porque somos débiles, somos frágiles y todos tenemos esta lucha. Yo no puedo decir, ay, yo busco de Dios y sentirme santa, sentirme perfecta, pero a Dios que me libre, porque si a mí me pasa una cosa así, imagínense ustedes, terrible sería eso. Pero qué bueno es sentir esa necesidad de cambio y también uno darse cuenta, ¿verdad? Según uno actúa, cuando uno, en el proceder de la vida,
darse uno cuenta más o menos qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, y siempre pidiéndole, Señor, no quiero ser así, cámbiame. Señor, creo en tu palabra, Señor, me habla bien claro, Señor, tu palabra me levanta, tu palabra me da vida. Quiero que cambie mi vida, Señor, no quiero ser así. Y uno ir presentándole al Señor todos esos defectos que uno se va dando cuenta, porque uno se da cuenta, ¿verdad? Después que uno lee la palabra de Dios, uno va escudriñando, estudiando la palabra de Dios, uno se da cuenta de las cosas que no le gustan a Dios, esas cosas que son malas. Entonces todos nosotros tenemos que luchar con eso. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra de Dios que en verdad nos levanta y nos ayuda a cambiar de vida. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, cambiar de vida, hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, que nuestros actos sean agradables a Dios, que todo lo que hacemos en este mundo sea agradable a Dios. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a creer en la palabra de Dios, que nos ayude a creer en las promesas del Señor, que nos ayude a creer en estos mandamientos, en esta ley de Dios. Nos ponemos en las manos del Espíritu Santo. En este momento ponemos toda nuestra debilidad, todo lo que nos aqueje en este momento, nuestras preocupaciones, nuestra tristeza, angustia. A veces estamos pasando por prueba. A veces hay personas que dicen, bueno, ahora gracias a Dios en mi vida todo está tranquilo. Bueno, si alguno de ustedes está así, no siento nada, ningún problema en mi vida. Bueno, pues ore por los que tienen tantos problemas, porque todos nos toca pasar por pruebas, por dificultades. Así que en este momento, que el Espíritu Santo nos dé esa tranquilidad, esa paz, para que nosotros podamos en esta noche meditar en esta palabra que vamos a leer. Este evangelio que hoy se ha leído en el mundo entero. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control de nosotros y que nuestro corazón se abra de par en par para leer esta palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y está tomada según San Juan, capítulo 5, versículo 31 al 47. Dice, si yo hago de testigo en mi favor, mi testimonio no tendrá valor. Pero otro está dando testimonio de mí. Y yo sé que es verdadero cuando da testimonio de mí. Ustedes mandaron interrogar a Juan y él dio testimonio de la verdad. Yo les recuerdo esto para bien de ustedes, para que se salven. Porque personalmente yo no me hago recomendar por hombres. Juan era una antorcha que ardía e iluminaba. Y ustedes por un tiempo se sintieron a gusto con su luz. Pero yo tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me encomendó realizar. Estas obras que yo hago hablan por mí y muestran que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro. Y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que Él ha enviado. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros, y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán
piensen que seré yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien lo acusa, aquel mismo en quien ustedes confían. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que les digo yo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio muy conmovedor. Un evangelio conmovedor porque el Señor le está hablando a estas personas que le están rechazando a Él. Están rechazando sus obras. Están rechazando los milagros y sus prodigios. Están rechazando todo absolutamente porque no lo están aceptando. Simplemente por eso. El que rechaza a Jesús, rechaza su palabra, rechaza su poder, rechaza su ley, rechaza su amor, rechaza todo. Entonces, esto es triste. Este es un evangelio conmovedor, ¿verdad que sí? Porque ahí le está el Señor hablando a estas personas de lo que hay en ellos, de lo que Él está mirando ahí. Esta persona podía engañar a otros. Por ejemplo, en el caso de los fariseos, podían engañar a otros con sus palabreríos, ¿verdad? Con sus palabras, con sus enseñanzas. Pero en el momento que se topa con Jesús, Jesús le dice la verdad. ¿Y por qué? Porque el Señor mira lo que está dentro del corazón. Entonces el Señor está mirando lo que está en este grupo de gente que estaba ahí frente a Él. Entonces es muy conmovedor cuando le dices que Juan brilló como una antorcha y por un tiempo creyeron, aceptaron esa luz. Después también llegaron las dudas. Entonces, ¿cómo no pedirle al Señor que nos ayude a nosotros para que nosotros nos demos cuenta dónde nosotros estamos? A ver en qué grupo yo estoy. Si yo estoy en el grupo de estas personas que rechazaron al Señor, rechazaron su poder, rechazaron los milagros. ¿Qué tantos milagros hizo el Señor? ¿Qué tantos prodigios? Y el Señor daba testimonio. Podían verse claramente los testimonios a través de sus obras, de su obrar, que Él era el Hijo del Dios Altísimo. Pero como estaban enceguecidos, no hay peor ciego que el que no quiere ver, que viendo ellos que levantaba a los muertos. Imagínense ustedes, levantó a Lázaro después de 3 días de muerto. Oiga, qué testimonio tan tremendo ese, ¿verdad? Tan solo con esto era para que todos ellos se convirtieran, ¿verdad? Entonces después miren nada más cómo actúa la maldad. Qué tremendo es cuando el pecado enceguece. Después entonces querían matar al que resucitó, Cristo Jesús, a Lázaro querían matarlo. Comenzaron a perseguir con más fuerza todavía después de saber esta obra tan grandiosa, porque entonces ahí había también un celo entre estos maestros de la ley, los fariseos. Había un celo, no, por este nos va a quitar el puesto a nosotros. Entonces un rechazo total. Oiga, qué tremendo es esto. ¿Cómo hay que pedirle al Señor que nos libere de todo ese pecado que sale de la carne? Toda esa cosa mala, toda envidia, todo celo, toda cosa mala que en un final no da nada. Lo que da es perdición, lo que da es tristeza, lo que da es angustia, lo que produce es un gran vacío, toda envidia, toda cosa mala, toda calumnia. Al Señor Jesús los calumniaban. Él hacía los milagros y ellos salían a calumniar todos los que estaban en contra de Él. Un rechazo total. Por más que veían, pues no creían. Y le seguían persiguiendo. Entonces, ¿cómo hay que pedirle al Señor que nos dé a nosotros esa sabiduría? Y pedirle mucho en oración al Señor que nos ayude de verdad. A que nosotros en oración profunda le pidamos mucho al Señor que no nos deje caer en esa
en ese estado donde estaban esta gente, que por más que veían el poder de Dios, no creían. La palabra, como dice el Señor, si creyeran en verdad en Moisés, en lo que Moisés hablara, en lo que Moisés hablaba, entonces creerían en mí. Porque el mismo Moisés habló de mí. Entonces, en un final, ellos no creían en nada. Estaban enceguecidos. Se habían dejado llevar por su ignorancia. Se habían dejado llevar por todo eso que sale de la humanidad. Por todo eso que sale de la carne, esa arrogancia, ese orgullo humano. Cuando a veces, oiga, eso es tremendo. Si nosotros permitimos ese orgullo que salga de nosotros, eso nos controla el espíritu. Y eso sería tremendo porque no vamos a aceptar corrección, no vamos a aceptar enseñar la palabra, no la vamos a aceptar. Y lo que nos va a producir en nosotros es un enojo. Es un enojo y un rechazo. Porque esto bloquea inmediatamente. ¿Qué le estaba pasando a esta gente? Allá había un bloqueo espiritual tremendo. Eso da miedo. Ay, Dios mío, eso da miedo pensar eso. De verdad que sí, que eso da miedo. Eso da miedo. Porque esta gente, ustedes se imaginan lo que es ver a Jesús. Ellos lo miraban. Ese Jesús que vino al mundo como hombre. Ese Jesús ahí que estaba caminando en la tierra. Ellos lo miraban. Ellos podían mirar a ese Jesús. Pero enceguecido, había un bloqueo ahí espiritual que no le dejaba creer. Por más milagros que el Señor hacía, ellos no se convencían. No creían en su palabra. No creían en nada. Entonces, hay que pensar una cosa, como siempre. Tenemos que estar bien conscientes que el Señor en su palabra también nos habla a nosotros. Este evangelio conmovedor de este Señor Jesús que le habla a esta gente del rechazo que había hacia Él, que no lo aceptaban como su Señor. Este Señor nuestro Señor Jesucristo, a nosotros también nos habla en este día de hoy a través de este evangelio. Tú y yo damos testimonio de Él. ¿Acaso le hemos creído? Oiga, pero sería tremendo. El Señor, por su bondad y por su misericordia, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra fragilidad, que obra en nosotros sin mirar lo que somos tan pequeños, sería tremendo que esas obras maravillosas que Él hace en nosotros, a pesar de nuestra falta de fe, que nos quedemos callados. Y eso sucede muchas veces. ¿Por qué no damos testimonio de que Jesús me sanó? ¿Por qué no damos testimonio de que Jesús me liberó? Que Jesús hizo tal y tal cosa en mi familia, en mi hogar. Que el Señor me liberó, que el Señor me sacó de esa vida donde yo estaba antes. Que el Señor me rompió las cadenas, que ya no soy igual. Me ha dado una vida nueva. ¿Por qué no doy testimonio? Oiga, si me está pasando eso, sería tremendo. Porque entonces ahí hay un problema grande. A todos los que el Señor sanaba, miren, salían inmediatamente a gritar a los cuatro vientos que el Señor Jesús le había sanado. Y comenzaban a decírselo a todo el mundo. Y ya en ese cortito ministerio de Jesús, ese cortito ministerio, ya pues al Señor se le hacía difícil ya últimamente hacer presencia así, porque era tanto el gentío. Siempre el Señor como que andaba ahí un poco distanciado. Y con todo y eso la gente llegaba mucho porque ya era tanta la fama que se había extendido de su poder. Entonces, lo tremendo de esto, que muchos de los que andaban ahí no creían, oigan esto, que muchos de los que andaban ahí era para atacar a Jesús, para perseguirlo, para atacar su ministerio. Entonces, ¿cómo hay que pedirle al Señor? Señor, ayúdame a dar testimonio y que yo no ataque la obra tuya. Mire, cuando uno ataca a la iglesia, cuando uno ataca a los sacerdotes, cuando uno comienza a atacar a tal y tal persona que ande sirviendo al Señor por algún error, alguna caída, alguna situación, oiga, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Entonces hay que tener cuidado,
Porque estas cosas, todo esto se le deja a Dios, porque cuando viene a ver, estamos nosotros atacando al mismo Jesús. Como estaba Pablo, ¿verdad? Él pensaba que estaba haciendo bien, ¿verdad? Que lo estaba haciendo muy bien. No, que era excelente lo que él estaba haciendo. Hasta el día que tuvo el encuentro con el Señor Jesús, que lo tumbó del caballo. Entonces, y hasta ahí llegó el ataque. Entonces tuvo ese encuentro con el Señor. Entonces ahí ya terminó la persecución que él tenía. Entonces luego la persecución comenzó entonces con él a perseguirle a él entonces. Porque no es fácil esto. Me vas a seguir, dice el Señor, prepárate para la prueba. Pero aunque vengan pruebas, aunque vengan calumnias, aunque vengan situaciones difíciles a nuestras vidas, tenemos que ser valientes, creer en la palabra de Dios, dar testimonio del poder de Dios, de que el Señor sana, que el Señor libera, que el Señor rompe las cadenas, que Él es la vida, que sin Él estamos perdidos. Tú y yo estamos perdidos sin el Señor. Él tiene que reinar en nuestros corazones y su palabra también, esta palabra de Dios. Nosotros tenemos que pedirle al Señor cada día, aumenta mi fe, Señor, para nosotros creer más y más en esta palabra de Dios. Porque el que cree en la palabra de Dios, cree en Jesucristo. El que rechaza este evangelio, pues está rechazando a Jesús. Ustedes se imaginan cosas, eso sería tremendo. Que solamente decir de boca, yo creo en Dios, pero que yo rechace la palabra de Dios, que yo no sienta amor por la palabra de Dios, eso sería tremendo. Si a ti te pasa, si a mí me pasa algo así, tenemos que cuestionarnos. Si no hay amor en mí, en mi interior, en el momento que yo tomo esta palabra de Dios en la mano, si yo no siento eso que me atrae, si yo no siento ese gusto, si yo no siento eso esa necesidad en mí de yo leer esta palabra, entonces hay un problema. Entonces por eso le decía, hay que orar profundamente para que el Señor a nosotros nos haga sentir, que nos demos cuenta cuáles son esas cadenas, esos errores, esas situaciones en nuestra vida que nos detienen. Ustedes se imaginan lo que sería uno tratar de continuar y estar atado, como un cuentecito que dicen de unos borrachitos que estaban en una barquita. Pero como estaban tan tomados, ellos dijeron, bueno, vamos a continuar remando. Pero entonces como andaban así medio mal, ¿verdad? Porque habían tomado, se le olvidó desatar, quitar la soga del lugar de la columna donde estaba atada la barca. Y ellos, porque estaban tan mal de la cabeza y tan tomados, ellos pensaron que estaban remando y ahí seguían remando hasta que amaneció y se dieron cuenta que estaban en el mismo lugar. Y cuando miraron para atrás, era que estaba atada todavía la barca, estaba en el mismo sitio. Y estaban ahí solamente cansándose, pero no avanzaban. Oigan, a Dios que nos libre de esto a nosotros, que no estemos cansando nomás, pero que no avancemos, porque hay una atadura tremenda. Entonces, esa atadura, miren, eso hay que cortarlo. Con el poder de Dios, eso se corta así como cuando uno coge una tijera y corta un lazo para uno pasar. Eso se corta con la oración. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y más en este tiempo que estamos nosotros viviendo, en este tiempo litúrgico, en este tiempo fuerte de la Cuaresma, donde el Señor nos pide que busquemos esa reconciliación, esa conversión, ese cambio de vida. Un corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo desprecia. Que yo comience en oración profunda, Señor, cambia mi vida. Señor, mira, por ejemplo, no tengo ánimo para leer la palabra. Señor, necesito de tu amor. Señor, dame amor para amarte, Señor, para sentirle gusto a todas tus cosas. Que todo, Señor, lo tuyo me guste, que me guste alabarte, que me guste glorificarte, que me guste adorarte, que me guste leer tu palabra, que me guste buscarte. Oiga, pero qué lindo sería pedirle esto al Señor, ¿verdad? Oiga, y qué agradable sería para Dios escuchar esa súplica nuestra. Estoy segura que rápido el Señor de verdad escucharía esa oración
Y el Señor mirando ese corazón y viendo que está ahí ese deseo de que haya ese gusto por sus cosas, que nos guste de verdad buscarle, servirle, amarle, conocerle, alabarle, glorificarle, leer su palabra. Oiga, ¿qué ustedes creen que el Señor va a hacer? Va el Señor a poner como ese carbón encendido en nuestros corazones y va a sacar esa frialdad, porque así nos sentimos muchas veces, oiga, como si fuera hielo, como si tuviéramos hielo espiritualmente. Alabar a Dios, ay, qué aburrido, qué cansancio. Glorificar a Dios, ay, ¿qué es eso? No, esos son los carismáticos, no, los pentecostales, estas personas, no. Oiga, Dios mío, pero a Dios que nos libre de que a nosotros nos pase eso. Cuando todos nosotros vamos, si nosotros llegamos al cielo, que esa es nuestra esperanza y estamos luchando por hacer la voluntad de Dios y para salvarnos. Si nosotros nos salvamos, oiga, esto es lo que vamos a hacer en el cielo por toda una eternidad. Alabar y glorificar al Señor. El que logra alabar a Dios ahora en esta tierra, experimenta algo tan lindo y tan bonito, un gozo, una alegría, algo bonito. Y como dice la palabra de Dios, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron cuando Pablo y Silas alababan a Dios en el calabozo, en la cárcel. Miren ustedes lo que es alabar a Dios y los salmos, que todo lo que respire alabe al Señor. Los salmos a nosotros nos hablan constantemente de la alabanza. Entonces, qué bueno sería nosotros poder alabar a Dios desde ya. Y si acaso yo no siento nada y digo, ay no, eso a mí no me gusta, eso me aburre, no me sale ni siquiera una palabrita. Oiga, entonces hay que ponerse a orar. Señor, quiero alabarte y no puedo. ¿Qué es alabar a Dios? Decirle cosas lindas al Señor. Señor, reconozco que tú eres el único Dios poderoso y verdadero. Reconozco que no hay otro fuera de ti, Señor. Tú eres lo más importante para mí. Tú eres mi gozo, tú eres mi alegría, tú eres mi felicidad, tú eres mi Dios y mi Salvador. Te reconozco, Señor, como el Dios todopoderoso. Por eso levanto mis manos, te alabo, te bendigo, te glorifico, porque eres digno de alabarte, de glorificarte. Oiga, esto es alabar a Dios. Por ejemplo, cuando dos personas están enamoradas, ¿verdad? Y recién empiezan, porque yo no sé qué es lo que pasa, que después de que pasan unos años como que eso ya se pierde. Y pues bendito sea Dios, las parejas que puedan mantener esas palabras bonitas. Pero al principio especialmente, ay mi amor, cuánto yo te amo, cuánto yo te quiero. Ay, de verdad que todo lo tuyo me gusta. Imagínense, le estoy diciendo yo esto a un ser humano, una persona que un día va a morir, una persona que Dios la ha puesto a mi lado por un tiempito nomás. Una persona que si va a ser mi esposo, que si va a ser mi esposa, va a ser prestado por un tiempito nomás. Porque miren, ahí está la muestra. Algún día uno de los dos tiene que despedirse, se va. Uno se va primero, otro se va después. Pero este momento llega porque es la realidad de la vida. O sea que aquí nada es para siempre. Los hijos, toda la familia, todo es prestado, todo por un tiempito nomás. ¿Qué es lo que permanece para siempre? El Señor. Y de Él hemos salido y a Él volvemos. Entonces, imagínense ustedes, una persona, ¿por qué se dicen esas cosas lindas? Porque hay algo bonito que se siente aquí, ¿verdad? Hay algo bonito. Y esas palabras salen así, salen naturalmente porque hay algo bello. Y se repiten hasta la misma palabra, yo no sé cuántas veces al día. Y se lo dicen por una llamada telefónica, yo no sé cuántas veces. Y la otra persona que escucha, o yo que escucho, no me canso de escuchar que me digan la misma cosa siempre. Te amo mucho, que te amo mucho, te quiero mucho. Tú eres lo más importante para mí, eres una persona muy especial para mí. Oiga, y yo, pues me dicen eso y yo no me canso de escucharlo y me lo dicen una vez más, una vez más, una vez más. Imagínense ustedes, Dios todopoderoso, el que ha creado el universo entero, a nosotros que nos ha creado, el Dios Rey poderoso, majestuoso, el merecedor de toda honra, de todo honor, de toda gloria. Oiga, si mi alma no siente nada que decirle, imagínense, es para uno tirarse de rodillas y decirle, Señor,
Estoy como hielo, mi alma está como hielo. Hay una frialdad grande dentro de mí, Señor. Quiero alabarte, quiero glorificarte y no me sale ni una palabrita así, Señor. En verdad siento que no hay amor dentro de mí para ti, Señor. Ven, calienta mi alma, renuévame, Señor. Ven a tocarme y ven a llenar los vacíos de mi corazón para que yo no me siga sintiendo así. Oiga, qué bonito sería, ¿verdad? Reconocer eso y no quedarme así como si nada. Y quedarme así bien aparte. No, como de aquel grupo que alaba a Dios. Imagínense a Dios que nos libre, porque entonces cuando yo llegue allá arriba y comparezca ante el Señor, imagínense ustedes, eso sería un gran problema, porque si yo no puedo alabar y glorificar al Señor, yo tengo que pedirle que me ayude, un toque a mi alma, que necesito sentir ese amor, necesito que mis entrañas se muevan a reconocer al Dios Todopoderoso, el que me ha creado a mí, el que me da el aire para yo respirar cada día, el que me ha dado un techo para vivir, el que me ha dado la familia, el que me ha dado todo. Oiga, ¿cómo no alabar y glorificar a quien da la vida, a quien da el tiempo, a quien da todo? Imagínense ustedes. Entonces, esto hay que buscarlo. Hay que añorarlo. Hay que tratar de sentir esa necesidad orando, pidiéndole al Señor ese toque de vida para no sentirnos así tan frío con las cosas de Dios y tan tranquilo. Oiga, pero qué tremendo sería eso. Así yo, por ejemplo, que sea una persona así fría con las cosas de Dios, que me enfade lo de Dios, que no me guste, que me aburre y que me queda yo así tranquila. Oiga, no, pero sería tremendo. Qué bueno sería entonces yo buscar, así como cuando una persona tiene sed, que busca para tomar agua. Que yo busque esa agua viva que es Cristo Jesús. Que yo busque que haya un cambio en mi vida, que haya un calentamiento dentro de mí. Oiga, eso sería algo muy lindo. Y eso en verdad tenemos que buscarlo. Tenemos que estar conscientes que de aquí nosotros nos vamos. De este mundo nos vamos todos de aquí. Entonces, el que no quiera condenarse tiene que ponerse la pila. El que no se quiere condenar tiene que ponerse en esto. Tiene que ponerse bien serio en estas cosas de Dios. Porque si yo no me quiero condenar, pues entonces yo tengo que buscar a quien me salva. Si yo no me quiero condenar, yo tengo que buscar hacer la voluntad de aquel que me va a salvar a mí. Yo tengo que buscar hacer la voluntad de aquel que me promete un cielo hermoso, un paraíso. Aquel que me promete un lugar, una mansión, dice la palabra de Dios. Oiga esto, pero esto es algo grande. Entonces yo no puedo pretender también salvarme, pero sin Dios. ¿Ustedes se imaginan algo así? Que yo diga, yo no me quiero condenar, me quiero salvar, pero yo querer salvarme, pero sin Dios. O sea, salvarme sin Dios, yo pretendería decir creo en Dios, pero a mi manera. Leer la palabra de Dios, ay, no, eso no. La oración, no, tampoco. No, qué aburrido es. Alabar a Dios, ay, no. Y todo lo de Dios, que no. Entonces, imagínense ustedes, si me quiero salvar, ¿creo en Dios? Sí creo en Dios, pero no dejo lo del mundo. Sigo ahí según las corrientes del mundo. Y las cosas de Dios, no, a mí que nadie me hable de eso. Oiga, pero sería tremendo. Y miren, que según se ve que va este mundo, miren, mejor quedarse callado. Cada quien, hay que pensar esto muy bien, porque estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Estos son tiempos muy críticos, de verdad que sí. Se ve mucho adelanto. Oh, qué bien, mucho adelanto, mucho avance en la tecnología y mucho avance en el mundo, muchas cosas, mucho desarrollo. Pero en la espiritualidad, ¿qué vamos a decir? Es que hemos crecido, es que en el mundo ha habido un crecimiento espiritual con aceptar al Señor, con acercarse a Dios. Lo que vemos es como un atraso y eso da miedo.
¿A dónde vamos a llegar? A veces pongo yo a pensar, Dios, Señor, qué bueno tú eres. Miren que con este tiempo que estamos nosotros viviendo, esto no ha sido fácil. Esta pandemia, Dios mío. Y a propósito, miren, mañana celebramos el día de San José. Oiga, qué día tan bonito. Vamos a celebrar mañana el día de San José. San José, pues la verdad nosotros tenemos que aprender mucho de él, con esa obediencia a Dios, con esa entrega a Dios. Vamos a pedir la intercesión de San José. Y se ha hecho un llamado a rezar 3 Padre Nuestro a las 3 de la tarde y 3 Ave María a las 3 de la tarde en el día de mañana, pidiendo al Señor que cese esta pandemia, suplicándole a Dios para que cese esta pandemia. Entonces, pidiendo en el día de mañana, que es un día tan bonito, vamos a celebrar este día de San José, pidiendo la intercesión a San José. Nosotros no podemos ignorar quién fue San José, el padre adoptivo de Jesús, y cómo él estuvo. La palabra de Dios nos habla poco de él, pero nosotros tenemos que saber que San José está en el cielo. Y el poder de intercesión de él es grandioso. Tenemos que pedir la intercesión de San José. Y mañana vamos a unirnos a las 3 de la tarde a rezar 3 Padre Nuestros y 3 Ave María para que cese esta pandemia, pidiendo por el mundo entero. Porque miren, esto ha sido tremendo, esta pandemia. Entonces, uno pensándolo bien, pues como uno ve que está el mundo y cómo el mundo quiere ir a espalda a Dios, poniendo sus propias leyes, ignorando la ley de Dios. Entonces uno lo que diría, uno leyendo la palabra, escudriñando la palabra de Dios, uno diría, Señor, pero qué grande tú eres y qué grande es tu misericordia, Señor, que aquí no ha pasado lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que llovió fuego del cielo y azufre cuando había una depravación tremenda. Entonces, la misericordia de Dios es grande. Su misericordia, el Señor nos está llamando a que volvamos a Él. Entonces, todo esto que está pasando ahora actualmente, esta pandemia y todo eso, esto tiene que ser un motivo para que nosotros levantemos la cabeza y hagamos compromiso, busquemos un cambio de vida y no también dejarnos engañar. Ay, esto es algo normal, esto pasó hace tantos años atrás. Claro, siempre han venido pandemias al mundo, pero yo digo una cosa, hay que pensar en esos años atrás, cómo estaba el mundo y ahora cómo es que estamos. Pues miren, eso hay que pensarlo muy bien. ¿Cómo es que estamos ahora? Oiga, pero esto da miedo. Todas estas leyes que se han puesto ahora, eso da miedo. Oiga, una persona que tenga temor de Dios, que respete la ley de Dios, tiene que darle miedo. Un miedo de ese miedo que es bueno, un santo temor. Oiga, por eso es peligroso también no tener temor a Dios. Es bueno tener temor. Porque cuando uno no siente nada de temor, pues uno va ahí como decimos nosotros, los dominicanos, como los chivos sin ley, haciendo lo que me da la gana y nada me importa. No tengo temor, no le temo a la palabra de Dios, no le temo a su ley, pues no le doy mente a nada. El mundo sigue para adelante. Hay que ir según el modernismo. A Dios que nos libre de esto. Nosotros tenemos que ir según la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude siempre a reconocer su grandeza, que Él es grande, que Él es poderoso. Reconocer que su palabra es verdad, que esta palabra nos da vida, que esta palabra nos llevará al cielo, que nos vamos a salvar. Si nosotros cumplimos y tratamos de cumplir esta ley de Dios, que esta palabra, el Señor nos habla para todos los momentos de nuestras vidas, los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos de dificultad. Aquí el Señor nos da un mensaje maravilloso. El Señor nos habla. Tenemos que creer que el Señor siempre nos va a hablar a través de su palabra. No podemos descuidar este libro. Aceptar a Cristo Jesús es aceptar su palabra. Yo no puedo decir yo acepto a Cristo Jesús y rechazar su palabra. O, ay, no me gusta. No, que me cansa, que me aburre, que me da sueño y que yo no le dedico un momento a la palabra de Dios. No, eso sería tremendo. Ahí no habría coherencia, porque ¿cómo es eso? Esto tiene que gustarme. La palabra de Dios tiene que gustarme, porque si yo amo al Señor, voy a amar su palabra. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a creer en esa palabra de Dios que nos da vida. Esa palabra de Dios que si la cumplimos nos va a llevar al cielo, nos va a llevar a ese paraíso, a ese cielo prometido donde no habrá llanto,
donde no habrá tristeza, donde no habrá desolación, donde todo será alegría y felicidad. Oiga, pero para allá que tenemos que ir. Nosotros no podemos dejarnos quitar esa mansión que el Señor a nosotros nos está preparando. No nos podemos dejar engañar del enemigo por las casuchas de esta tierra. O mejor dicho, ni siquiera con casuchas se puede comparar con algo menos que eso, porque diría que, mejor dicho, no hay comparación con la mansión que Dios a nosotros nos está preparando. Ni ojo vio, ni oído yo, dice el Señor, lo que Él ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que le temen, para aquellos que cumplen su voluntad. Así que vamos a tratar de hacer la voluntad de Dios. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a escucharle, a obedecerle y a serle fiel. Al Dios que nos libre de serle infieles. Que nos ayude a ser fiel, que nos mantengamos fiel en sus promesas, en su palabra, en su ley, en su camino. Que Dios le bendiga a todos y que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, en sus hogares, en su familia. Ánimo, que para Dios nada es imposible. Todo esto se escucha como algo difícil, pero tenemos que recordar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la mirada puesta en Él, mi vida en las manos de Él, pues qué fácil va a ser. Va a ser fácil, porque todo lo puedo con Él. Pero tenemos que escuchar su palabra, su llamado. Él nos llama a nosotros cada momento. Y dichoso el hombre que escucha y obedece al Señor. Muchas bendiciones. Dichoso el hombre que escucha y obedece al Señor. Es como un árbol plantado a la orilla de un río y jamás se marchitan sus hojas. Dichoso el hombre que escucha y obedece al Señor. Dichoso el hombre que se deja guiar por Él. Él pondrá firmes sus pies sobre roca. Dichoso el hombre que escucha y obedece al Señor. Dichoso el hombre que escucha y obedece al Señor. Y recuerden de los 3 Padre Nuestro y las 3 Ave María mañana a las 3 de la tarde. Esto lo escuché hoy, lo dijo el Padre José. Esto fue una inspiración divina, un llamado de Dios. Ustedes saben que el Señor habla a sus profetas, el Señor da mensajes. Nosotros tenemos que creer en esos mensajes de Dios. Así que vamos a unirnos a esta cadena de oración mañana. Ustedes saben que tanto el Padre Nuestro como la Ave María es una oración bíblica. Así que recuerden, mañana a las 3 de la tarde vamos a hacer esta cadena de oración. 3 Padre Nuestros y 3 Ave María. Y pidiendo también la intercesión de San José el día de mañana. Día de San José, pidiendo su intercesión para que cese esta pandemia, para que pare esta pandemia. Así que ánimo, muchas bendiciones. Dios le bendiga a todos.